Estimados alumnos, soy el doctor Mario Calvo Arellano, especialista en enfermedades infecciosas y medicina intensiva, y hoy hablaremos sobre sepsis. Uno de los problemas de la sepsis es que conceptualmente nuestra población no la conoce o nunca ha escuchado hablar de ella. Eso es habitual en todos los países y por eso se han hecho muchas campañas para tomar en cuenta que la infección es una causa importante de fallecimiento. La aparición de los antibióticos, que ha sido fundamental en su tratamiento, también ha llevado como consecuencia que la gente la minimiza actualmente como una causa importante de mortalidad y de riesgo para las personas. Asimismo, entre los médicos, la capacidad de distinguir que un paciente se está complicando de una sepsis a veces es limitada, y eso hace que el paciente grave no sea distinguido y no se atienda precozmente con todas las intervenciones que se deben hacer. La palabra sepsis no tiene un origen tremendamente agradable, ya que viene de una palabra que significa putrefacción. Y en general podemos considerar que la sepsis es un proceso inflamatorio generalizado. Este es un concepto antiguo, pero para fines didácticos funciona bastante bien. Es difícil de entenderlo igual, pero básicamente lo que se refiere es que el organismo normalmente está balanceado en lo que llamamos homeostasis, y eso va sufriendo modificaciones, en el sentido que una inflamación local produce una ruptura de la homeostasis en el medio cercano donde se produce esa inflamación, por ejemplo, una espinilla. Sin embargo, una neumonía en que están pasando sustancias inflamatorias a la sangre va a producir algún grado de inflamación sistémica, y si eso es muy intenso, va a hacer finalmente que los órganos fallen y no estén completando bien sus labores en un organismo que está exigido y llevan a lo que llamamos falla multiorgánica, que eso sí nos asusta bastante porque hemos escuchado que es una enfermedad grave. Si hablamos de la inflamación local, vamos a hablar de un proceso localizado, por ejemplo, una invasión local por microorganismos en lo que es una espinilla. También podría ser una herida infectada. Como consecuencia, el organismo reacciona y produce una invasión del tejido por células inflamatorias que van a ir a atacar esa infección y por lo tanto se va a producir la inflamación finalmente. ¿Qué es la diferencia de una inflamación sistémica? En la sistémica ya va a haber un paso importante de toxinas a la sangre, componentes de la bacteria, que son capaces de generar respuesta inflamatoria. O sea, vemos que acá es vital que haya una infección, pero los síntomas propiamente tal, las consecuencias van a ser la respuesta que el organismo va a hacer a esa invasión por microorganismos o parte de estos microorganismos. Y esa respuesta implica la liberación de múltiples sustancias que estimulan a otras células a generar respuestas de tipo inflamatorio. Entonces, en la inflamación sistémica es típico lo que llamamos la activación de las cascadas, que son sustancias químicas como son las citoquinas que se van activando una a la otra. O sea, por ejemplo, aparece interleuquina 1, después aparece en consecuencia interleuquina 6 y se van estimulando a producirse, produciendo más y más inflamación. Otra cascada es el complemento, en que va pasando de que cada activación de una fase del complemento va produciendo una mayor activación del componente siguiente, produciendo una cascada que va cada vez creciendo más. Y también es una respuesta inflamatoria la cascada de la coagulación. Obviamente la conocemos más por la respuesta ante un sangrado, pero también forma parte de esta respuesta inflamatoria global. No es raro entonces que los pacientes con cuadros graves hagan fallas del sistema de coagulación y se va produciendo secundario a esto un daño en los tejidos y hacia los tejidos van migrando los glóbulos blancos en una forma continua. Sin embargo, estas sustancias tienen que tener un primer estímulo y ese habitualmente se produce a través de endotoxinas de las bacterias. Las mismas bacterias al destruirse tienen toxinas en su pared y activan receptores que están en el cuerpo humano, como son los TLR, y otro receptor que recibe las endotoxinas, que es el CD14, que también va destinado a estimular estos TLR que forman parte de la respuesta inmune innata. Este cuadro, que es complejo, no es para que se lo aprendan, es solo para que tengan un concepto general. Básicamente, la endotoxina que está en la sangre producto de la destrucción de una bacteria gram negativa se une a este receptor soluble que se une al CD14 y produce respuesta en este macrófago para que estimular a este linfocito, los cuales van produciendo más sustancias para estimular a otros linfocitos. Las bacterias gram positivas en general tienen toxinas que son más bien exotoxinas, que básicamente son comidos por el macrófago y el macrófago le presenta el antígeno de la bacteria gram positiva
a un linfocito que al reconocerlo como un superantígeno va a estimular otras células con citoquinas para activar las respuestas inflamatorias. Las exotoxinas y las endotoxinas han sido bastante estudiadas y se conoce muy bien su composición. Sin embargo, el concepto general es que las exotoxinas son sustancias que secretan las bacterias gram positivas, no es necesario que se aprendan estos nombres, y las endotoxinas son componentes de la pared celular bacteriana que se liberan a la sangre y que hacen reaccionar al organismo. Pero también hay compuestos humanos que son capaces de estimular la respuesta inflamatoria, como es el DNA mitocondrial. Cuando se produce una respuesta inflamatoria en una infección, se rompen células del cuerpo humano y salen mitocondrias a la circulación sanguínea y ese ADN mitocondrial, que es bastante parecido al de las bacterias, puede producir también respuesta inflamatoria. Por tanto, casi todas las vías pueden llevar finalmente a inflamación cuando hay un agente extraño. ¿Y por qué tenemos este tipo de respuesta inmune? Se podría preguntar uno. Bueno, siempre cuando esta clase la hago presencial, pregunto a los alumnos quién le enseñaron en el colegio, el sistema inmune reconoce todo lo extraño que llega al organismo. Y les digo que la verdad es que en el colegio lo más probable es que les mintieron. El cuerpo humano tiene unos receptores especiales, que son los TLR, también el CD14 cumple esas funciones, que reconocen patrones, trozos que están asociados a la presencia de patógenos. Por ejemplo, puede ser trozos de DNA, trozos de proteínas que se sabe que son típicos y característicos de pertenecer a patógenos. Y esos son los que activan la respuesta inmune innata. Por ejemplo, el TLR4 reconoce típicamente trozos de bacterias gram negativas, específicamente endotoxinas, y el TLR2 típicamente de bacterias gram positivas. Y esos trozos son los que alertan al sistema inmune de que algo raro está pasando. ¿Por qué es bueno que exista este sistema? Porque nuestros anticuerpos, que son muy específicos, requieren un contacto previo con el agente infeccioso exacto. En cambio, la respuesta inmune innata se activa inmediatamente cuando hay algo que parece ser malo. Esa es la ventaja. La desventaja es que es un sistema evolutivamente antiguo y puede traer una inflamación que nos haga daño al final más que bien. ¿Y qué son entonces estos famosos TLR? Son receptores que están en las membranas celulares, ¿ya? Y la gracia es que reconocen patrones preestablecidos a lo largo de la evolución. Se supone que se ha ido seleccionando la especie en el sentido de que los que lo reconocen son capaces de reaccionar ante las infecciones y obviamente tienen mejor sobrevida ellos y su descendencia. Y llevan después a procesos intracelulares que están eh, mostrados aquí, que son bastante complejos y que tienen varias vías diferentes, los cuales desembocan en la transcripción genética de ciertos factores inflamatorios y también antiinflamatorios, porque obviamente la inflamación puede ser buena en el sentido que reaccionan contra las bacterias, pero claramente tiene elementos malos que van dañando el organismo. Entonces, tan rápido como se empieza, hay que empezar a frenarlo también. Acá está la gráfica, por ejemplo, de las endotoxinas que son parte de la pared lipídica de la Escherichia coli, que es este lípido A. Y estas son variaciones que se han hecho y, por ejemplo, se buscó como agente terapéutico para bloquear esa respuesta inflamatoria para mejorar el pronóstico de los pacientes con sepsis, pero la verdad es que esta apuesta fracasó ya hace más de 10 años. Así que no es tan fácil como activar y desactivar. La respuesta es compleja y es difícil de manejar. Bueno, es así que la pared de la bacteria gram negativa, que es esa endotoxina, puede activar los TLR. De la misma manera, puede activar las sustancias como el DNA mitocondrial, como habíamos mencionado. Y cuando hay sepsis por estafiloaurio, eso también puede ser importante, ya que también se activa el TLR4. Y eso se sabe que es producto de la destrucción de los tejidos que hace que el DNA mitocondrial estimule el TLR4. Y como decíamos, el Staphylococcus aureus activa habitualmente el 2. Por lo tanto, la única forma que haya activación es que sea producido por sustancias endógenas que activan el receptor TLR4 y produciendo inflamación cuando se destruyen nuestros tejidos. Una vez que se ha producido el cuadro de activación, la gracia de las cascadas es que producen una expansión de la respuesta, haciendo muy intensos los fenómenos. Si solo se activaran inmediatamente linfocitos a la primera sustancia, eso llevaría a una respuesta muy pobre que prácticamente no tendría consecuencias sistémicas. Acá vemos claramente la importancia de tener un poquito más o un poquito menos de citoquina. Este es el caso de la interleuquina 6, un trabajo en que participé hace mucho tiempo atrás, y podemos ver en pacientes que llegaron a UCI los niveles que tenían en sangre interleuquina
en el momento de la llegada, 12 horas después, 24 horas después y 48 horas después. Como ven, los pacientes que sobrevivieron finalmente a la UCI tenían en el momento de la llegada niveles en sangre de interleuquina 6 muy inferiores a aquellos con que llegaron los pacientes que fallecieron posteriormente. Se fijan que inicialmente el primer día sobre todo están muy por sobre los niveles que tenían los pacientes que finalmente sobrevivieron. Y si hemos visto estas sustancias inflamatorias, ¿qué más van a hacer? Bueno, esto es lo que hacen. Por parte del endotelio, o sea, la capa interna de los vasos sanguíneos, se generan moléculas de adherencia para que las células inflamatorias se vayan hacia los vasos sanguíneos y salgan los tejidos. Por otra parte, células como los polimorfonucleares también generan moléculas de adhesión, por lo tanto, pueden unirse a los vasos sanguíneos. Posteriormente, cuando se unen al vaso sanguíneo, salen a través de él y llegan al sitio del daño. Y por otra parte, lo otro que ocurre es que en la zona que está dañada se produce una vasodilatación local, con lo que aumenta la permeabilidad vascular y aumenta el flujo sanguíneo, permitiendo que lleguen a cada momento más células inflamatorias. Esta es la forma en que llegan los glóbulos blancos a los tejidos. El endotelio, que representa la pared del vaso sanguíneo, acá va la sangre, con esa flecha pone la dirección. El endotelio, volvamos, empieza a mostrar estas sustancias de adherencia. Y el neutrófilo que está activado también tiene receptores acá, tal de que cuando se acerca a la pared del vaso sanguíneo se siente atraído y empieza a chocar con estas sustancias adherentes y va rodando como una pelota que se va frenando en el pasto largo, hasta que logra anclarse y fijarse, y en ese momento, entre dos células endoteliales, sale el polimorfo nuclear, casi como formándose un poro, y llega hasta el tejido donde empieza nuevamente a producir más sustancias inflamatorias, que atraen a más leucocitos. Una vez que llegan los macrófagos a los tejidos, van aumentando la respuesta porque van produciendo más citoquinas. TNF, interleuquina 1, 6, 8, eicosanoides, factor de activación plaquetario, que son ejemplos. Y además, algunas de estas sustancias, como el TNF-alfa, es autocrino, por lo tanto, va aumentando la secreción de los otros, se estimula a sí mismo y recluta más polimorfonucleares, más macrófagos en un sistema que es paracrino, y siendo que este sistema se va produciendo, aumenta el riesgo de producir un cuadro clínico concordante, que es lo que se llama el CIRS, o enfermedad inflamatoria, respuesta inflamatoria sistémica. Es un poco polémico esta respuesta inflamatoria sistémica porque hay grupos que ya lo han eliminado del vocabulario médico, pero hay otros que todavía no lo eliminamos por razones que vamos a comentar más adelante. En este video vamos a apreciar inicialmente lo que constituye un flujo sanguíneo normal, en que están pasando a alta velocidad glóbulos rojos y glóbulos blancos. Sin embargo, en este video vemos el fenómeno de la asepsia, en que hay cierta obstrucción para que pasen los glóbulos rojos porque se están pegando al vaso sanguíneo los glóbulos blancos, y allí algunos se están pasando incluso, como ven. Entonces, lentecen y van lentamente fijándose en los vasos sanguíneos y pasan hacia el exterior, hacia todo el intersticio. Todos estos cambios que les menciono no son gratuitos. Si bien hay vasodilatación, en los vasos más pequeños, los capilares, que acá vemos una gráfica normal, la situación cambia durante la sepsis. Eso lo vamos a ver en este video, que muestra cómo los vasos sanguíneos, los glóbulos rojos que están teñidos en esta gráfica, que ustedes los vieron pasar muy rápido, están pasando muy lentamente. Obviamente, si pasan menos glóbulos rojos, eso hace de que llegue menos oxígeno a las zonas. En algunas partes ven unos puntitos blancos, que son los leucocitos, que también están pasando con mucha dificultad en esos tortuosos capilares. Además, una vez que llegan a los tejidos, los macrófagos inician la producción nuevamente de citoquinas, el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas 1, 6, 8, eicosanoides, factores de activación plaquetaria. No necesitan aprenderse esos nombres. Y factores como el TNF son autocrinos, hay otros que son paracrinos, y eso va produciendo una exageración en la respuesta. Y esto puede producir ya lo que son manifestaciones clínicas que vemos en la sepsis, que se le llama respuesta inflamatoria sistémica, o SIRS. Ese término lo van a encontrar en muchos libros, si bien desde hace unos años hay un grupo que ha estado en contra de usar esta denominación por temas que no vamos a extender, pero muchos los seguimos usando porque encontramos que es un concepto muy didáctico para enseñarlo.
Es muy importante tener en cuenta que después de la inflamación rápidamente se produce una respuesta contraria, que es antiinflamatoria. Entonces, ¿por qué hay que parar la inflamación si hemos dicho que es para combatir la infección? Porque una respuesta inflamatoria exagerada va produciendo daño en el endotelio, o sea, en toda la pared de los vasos sanguíneos, va produciendo que los vasos sanguíneos funcionen mal. Ya lo vimos que prácticamente no pasaba sangre por los capilares. Van dañando a sí mismo la oxigenación de los tejidos y finalmente esa baja en el oxígeno entregado a los tejidos lleva a que los órganos empiezan a fallar. Si no tienen suficiente oxígeno para producir sus fenómenos energéticos de respiración, van a empezar a funcionar mal. Y en eso consiste la falla multisistémica. Siendo altamente entusiasta, uno podría decir que bueno, o sea, si yo pongo harta inflamación, voy a solucionar el problema del exceso de inflamación y voy a sacar adelante a mis pacientes con sepsis muy inflamados. El problema es que la antiinflamación no va por los mismos caminos que se produce la inflamación, se produce por otros. Entonces lo que lleva realmente es a la destrucción de las células inmunológicas, produciendo inmunosupresión. Y esta es la génesis, que los pacientes que han tenido una infección grave quedan tremendamente débiles y expuestos a las infecciones asociadas a la atención de salud, que era lo que antiguamente se conocía como infección intrahospitalaria. Y ahí está el hecho de la producción de este tipo de infecciones. Por lo tanto, se puede considerar que más que oponerse, los procesos de inflamación y antiinflamación se interfieren, cambiando y modulando la respuesta del sujeto a la infección. Y es así que, como podemos ver en este otro trabajo, la interleuquina 10, que es antiinflamatoria, también tiene un nivel mucho mayor en los pacientes que fallecen con respecto a los pacientes que no fallecen. Por lo tanto, tener una respuesta exagerada tanto desde el punto de vista de inflamación como interleuquina 6 o de la interleuquina 10 no es un buen negocio. Entonces, ¿qué daños vamos produciendo? Todo este problema de los vasos sanguíneos que mencionábamos y de disfunción de las células produciendo hipoxia, falta de oxígeno en los tejidos. Por otra parte, se van destruyendo células y finalmente la respuesta antiinflamatoria, un mecanismo muy importante que tiene, es que induce las células, sobre todo las inmunológicas, un fenómeno que se llama apoptosis. Se autodestruyen, por lo tanto, anulando la capacidad del sistema inmune para responder a las infecciones que siguen a la infección inicial. Entonces, uno conceptualmente podría ver este gráfico en que la infección tiende a producir una serie de fenómenos que llevan a aumento de la cascada de coagulación, aumento de citoquinas proinflamatorias, de la inmunidad innata, produciendo un fenómeno que lleva a disfunción de órganos, si es muy exagerado. Pero si uno tiene mucha antiinflamación, puede llevar a un fenómeno de mediadores antiinflamatorios, como el aumento del receptor soluble del TNF, que lo que hace es bajar la cantidad de TNF, interleuquina 10 que mencionábamos, y bajar la inflamación y bajar junto a eso lo que es la inmunidad, y por lo tanto llevar una susceptibilidad incrementada a las otras infecciones con infecciones asociadas a la atención de salud. Pueden aprenderse este gráfico completo o bien este esquemita que es más simple. Tenemos un paciente que hace una respuesta inflamatoria muy intensa y puede hacer una respuesta exagerada que, por ejemplo, le lleve a un síndrome de estrés respiratorio al adulto o una falla renal y que lleve finalmente a falla multisistémica. La verdad que teniendo falla respiratoria y renal ya tendría una falla multisistémica porque son dos o más órganos con falla. La otra posibilidad es que el paciente no tenga respuesta muy inflamatoria, tenga una respuesta, por ejemplo, antiinflamatoria y puede morir tanto como una infección nosocomial o bien por una infección pulmonar que sea tan invasiva que prácticamente ataque todo el pulmón y la persona no pueda responder y caiga igualmente en falla multisistémica. O la otra posibilidad es que tenga una respuesta balanceada entre inflamación y antiinflamación y sobrevida gracias a esa respuesta adecuada a la infección. Todo esto es muy bonito en los tejidos, pero la verdad es que nosotros vamos a ver pacientes. ¿Cómo vemos al paciente que tiene esa respuesta inflamatoria sistémica? Bueno, la respuesta inflamatoria sistémica corresponde a la expresión clínica de estos mecanismos que hemos expuesto. Y si hay infección asociada a esta respuesta inflamatoria sistémica, tanto demostrada o sospechada, esto cambia de nombre y se pasa a llamar sepsis. ¿En qué se traduce clínicamente esta respuesta inflamatoria sistémica? Uno, en que el paciente puede tener fiebre o hipotermia, o sea,
Un criterio 1 es que el paciente tenga más de 38 o menos de 36. El criterio 2 es que tenga una frecuencia cardíaca, o sea, una taquicardia de más de 90 latidos por minuto. El 3 es una frecuencia respiratoria aumentada, más de 20 por minuto, o que tenga una PCO2 menor de 32 en los gases arteriales. La verdad es que esto es exactamente lo mismo que considerar que el paciente está hiperventilando, ¿ya? Esto es una medición de laboratorio, pero eso lo podemos objetivar rápidamente con la frecuencia respiratoria. Y la otra alteración es la típica que nosotros vemos, que es el aumento de los glóbulos blancos en sangre, que son más de 12.000 por milímetro cúbico del hemograma, o bien menos de 4.000 glóbulos blancos, o la tercera forma de cumplir este cuarto criterio es que tengo más de un 10% de baciliforme u otra forma inmadura en el hemograma. Cualquiera de estas tres tipos de alteración en el hemograma lleva a que definamos como un criterio de SIRS. Por lo tanto, son 4 criterios de SIRS y con 2 se considera que la persona tiene una respuesta inflamatoria sistémica. La verdad es que se han agregado algunos detalles y criterios más. Estos son los criterios originales y para la vida práctica con esto funciona. ¿Qué es la falla de órganos, por otra parte? Cuando se va comprometiendo el paciente producto de esta respuesta inflamatoria sistémica, van fallando los órganos. Y eso corresponde a una disfunción, o sea, ese órgano no funciona bien, no logra mantener una función adecuada para las condiciones de la persona. Y eso se define órgano por órgano. Se trata de hacer con exámenes de laboratorio, lo que no es perfecto, pero nos acerca mucho. Por ejemplo, en el riñón, va a ser en el contexto de una infección que la creatinina aumente. Para la parte hepática, una de las formas en los puntajes de medir disfunción hepática es que aumente la bilirrubina. Para medir la parte hematológica, uno de los criterios, por ejemplo, es que bajen las plaquetas. Son criterios que no son perfectos, pero sí nos sirven mucho para considerar si el paciente, sus órganos, su respuesta orgánica está fallando o no. Y efectivamente tiene una correlación muy alta en que mientras más órganos fallen, la mortalidad se dispara cada vez más en ese grupo de pacientes. Aquí vamos a mencionar brevemente cómo en cada órgano se pueden ir manifestando estos ataques. Por ejemplo, uno es la circulación. El sistema circulatorio se puede alterar por la vasodilatación que mencionamos y el aumento de la permeabilidad vascular, capilar. Esto va a llevar a una pequeña disminución de la volemia al inicio de la sepsis, va a llevar a taquicardia y va a llevar a que desde el punto de vista relativo al paciente le van a faltar líquidos, sobre todo la vasodilatación, que va a llevar a que el continente, o sea, la cantidad de espacio que hay dentro del sistema circulatorio va a ser mayor a lo que hay dentro. Como respuesta, el organismo va a lanzar eh, estimulación adrenérgica, llevando aumento del gasto cardíaco. Sin embargo, cuando los tejidos se empiezan a dañar ya, este miocardio que al principio responde tan bien, puede ponerse torpe y contraerse mal, dañando lo que es el gasto cardíaco finalmente. Al vasodilatarse algunos tejidos, territorios y otros no, lleva una redistribución del flujo sanguíneo que para algunos tejidos, como el riñón o la piel, es bastante malo. Como vimos en el video segundo, se produce una obstrucción de muchos capilares funcionantes y eso lleva a que la entrega a los tejidos es peor. Se puede producir también un déficit de vasopresina y muchos de estos mecanismos, si ustedes lo piensan, por ejemplo, la falta de volemia, el que esté saliendo el líquido, van a llevar a algún grado de hipotensión, que es un marcador grave. Cuando la presión baja es un marcador muy grave porque el tema ya va muy avanzado. Para el caso de la falla pulmonar, donde se han dañado los vasos sanguíneos, los epiteliocitos, que están pegados a las células de los alveolos, eso va a producir que los alveolos se llenen de líquido y se vayan a producir edema dentro del alveolo y también en la parte intersticial, por este aumento de la permeabilidad vascular. Van a llegar neutrófilos al tejido y esta llene va a hacer de que la capacidad del pulmón de regular muy bien la cantidad de sangre que entra con la ventilación va a alterarse y va a dañar la función respiratoria. La parte gastrointestinal es uno de los tejidos sacrificados desde el inicio de la sepsis, en el sentido que se lanza menos sangre del territorio circulatorio hacia el intestino para privilegiar otras zonas, y esto va a llevar además a un sobrecrecimiento de las bacterias. Al haber menos motilidad intestinal, las bacterias no se van a ir por las fecas, sino que van a empezar a crecer dentro del intestino, y esto va a llevar este crecimiento además a colonización faríngea, que es la base para que se produzcan neumonias asociadas a la ventilación mecánica o neumonía intrahospitalaria. Y por otra parte, al haber tantas bacterias en el intestino, pueden pasar parte de estas endotoxinas a la sangre, aumentando la respuesta inflamatoria. El hígado
produce un daño al sistema retículo endotelial, donde van pasando además bacterias u otras sustancias son menos depuradas por el hígado al haber disfunción, fuera del daño celular que se produce al haber hipoxia en la zona. A nivel renal se produce un daño a los túbulos. Ese es producto de la baja de la presión arterial, de la vasoconstricción renal, de la eliminación muchas veces de creatinquinasa que aumenta sus niveles. Esa es una enzima que viene en los músculos y que puede dañar los riñones. También los neutrófilos que se agregan dentro del tejido pueden causar daño. En el sistema nervioso se produce un daño funcional que se manifiesta en lo que se llama encefalopatía. Sin embargo, tiene que ver mucho, por ejemplo, cuando alguien se confunde. Por eso, cuando un abuelito está con un cuadro de confusión, no hay que mirarlo en menos. Algo grave le está pasando. También se producen daños a los nervios periféricos, que eso es más complejo el mecanismo y no vamos a hablar del tema. Y a nivel hematológico se produce, por ejemplo, frenación medular. Por eso es que el número de glóbulos blancos en la sangre puede bajar en el contexto de una sepsis y también se consumen las plaquetas por el aumento de activación del sistema de coagulación. Por eso hoy vemos que el sistema de consumo produce una disminución del recuento plaquetario y es un factor de gravedad también. Esto siempre lo muestro en las clases de enfermería porque las enfermeras empiezan inmediatamente a decirle al doctor cuando el paciente le sube la temperatura y si uno no le deja algo, le deja solo pañito y no le da fármacos, lo tratan casi como si estuviera torturando al paciente o haciéndole algo muy malo. Esto les quiero mostrar es la temperatura de ingreso de un montón de pacientes en una serie grande y se ve que en general el pronóstico de los pacientes va empeorando a medida que la temperatura baja, o sea, la incapacidad de responder, que haya anergia, que uno no puede hacer temperatura y al contrario incluso que baje la temperatura del cuerpo en relación a una infección, bajo 36 grados, dispara tremendamente la mortalidad. Sin embargo, la temperatura alta va elevando la mortalidad muy levemente y ya prácticamente se nota con temperaturas sobre 39 grados ese aumento. La importancia de tratar bien una sepsis se ha resumido en una campaña que se llama Campaña de Supervivencia a la Sepsis, que este es su sitio web, y ahí tiene guías clínicas que abarcan un gran número de cosas. En estas guías se han ido modificando y, por ejemplo, ya tienen sus guías que están relacionadas al COVID-19 también. Y la idea es que buscan enseñar en forma simple a las personas a hacer un tratamiento agresivo de las enfermedades al principio, tal de mejorar el pronóstico global de la enfermedad por sepsis. ¿A qué apuntan estas guías? Por ejemplo, que las primeras 3 horas se mide el nivel del lactato. El lactato, ustedes se recordarán que se produce con la glicólisis anaerobia, por lo tanto, cuando el organismo no es capaz de procesar este lactato y bajarlo en sangre, significa que hay un proceso de hipoxia y que no puede completar toda la cadena energética. Lo otro importante es tomar hemocultivos antes de administrar los antibióticos rápidamente y administrar los antibióticos antes de las 3 horas. Por eso, cuando un paciente con sepsis llega a las 12 del día, ustedes al indicar el tratamiento antibiótico que dejó el médico, tienen que asegurarse que ese tratamiento sea recibido antes de las 3 de la tarde. La idea es que sea lo más pronto posible. No significa que si lo dejan a las 14:59 está bien, tienen que darlo pronto, pero por ningún motivo después de 3 horas. Y administrar cristaloides a una dosis importante, 30 ml por kilo son prácticamente 2 litros, y eso para que se disminuya la hipotensión, en caso que llegue a la presión baja, o el lactato, el ácido láctico, esté elevado. Cualquiera de esas condiciones hace que tengamos que ponerle suero. Y dentro de 6 horas, tiene que además asegurarse una buena presión arterial, poniendo drogas para subir la presión si es necesario, y si se mantiene con la presión baja, o el lactato elevado, tienen que hacer otras intervenciones que son más complejas. Y también hay que ver si es que la persona tenía el lactato elevado, hay que medirlo nuevamente, porque obviamente cuando uno hace algo, tiene que ver si eso tuvo efecto. Si la persona tenía la presión baja, hay que hacer cosas que le suban la presión. Si tenía el lactato alto, hay que hacer cosas que le bajen el lactato y hay que asegurarse que el lactato haya bajado. Esto es lo que no debe ocurrir, que es típico que pasa en los hospitales. Típico que un paciente se fija que otro colega, otro paciente, no está bien de salud y avisa y que el paciente algo le está pasando. Lo ve la enfermera, que siempre está ocupada llenando papeles, porque cada vez las labores de enfermería tienen más papeleo, y dice, llamaré al doctor. Bueno, donde los doctores nos gusta decir siempre que estamos ocupados, mandamos al interno y el interno cuando está la presión baja, lo que se le ocurre primero es que hay que ponerle suero. Entonces le dice, pongámosle un poquito de suero, le dice la enfermera.
Un rato después el paciente sigue con la presión baja y le vuelven a preguntar al interno que le sigue con la presión baja. Entonces el interno nuevamente dice, pongámosle un poquito de suero. Y le ponen más suero al paciente y en eso pasa otro rato más. Bueno, definitivamente tiene que aparecer el doctor que está de turno en medicina y donde ve qué hacer, dice, pongámosle un catéter. Pero resulta que donde el catéter dice el paciente está grave, tiene que ponerlo a alguien que sepa de verdad ponerlo. Entonces llaman al anestesista para que ponga el catéter. Lamentablemente, el anestesista está en un parto y ustedes saben que poner anestesia epidural en el parto es GES. Entonces, por lo tanto, no puede atrasarse porque no hay ninguna cosa tan importante como que no puede haber anestesia efectiva para una mujer que está en un parto. Así que una hora después, el anestesista llega y eficientemente le pone el catéter al paciente. Donde el paciente no anda bien y el médico que estaba de residente de medicina, el artículo 44, así que se tenía que ir a las 8 de la noche, llaman al médico de la UCI, quien es una persona pero muy, muy ocupada. Entonces él, siempre preocupado de su reloj, indica que primera vez que lo ve, que le pongan más suero y además oxígeno. Al final, el paciente, ¿qué le va a ocurrir? Tiene un paro cardiorrespiratorio. Y resulta que una vez que tiene un paro, todo el mundo corre y es tremendamente urgente ver a ese paciente que estuvo horas esperando terminar un final que no llegó de su periodo en que estaba complicado. Se reanima 30 minutos, entra a la UCI, sacan un paciente para que entre a la UCI porque este es el paciente del paro y tiene prioridad, y muere a los 10 días por una encefalopatía hipóxico-isquémica. Así que no termina muy bien nuestra historia. Lo ideal es que los equipos de enfermería son vitales. ¿Por qué? Porque los pacientes graves dan tempranamente signos de que algo está pasando. Por ejemplo, en una revisión retrospectiva de 122 eventos críticos, de los cuales 79 fueron ingresos inesperados a la UCI como un paro, se detectaron en promedio que había 2 eventos en las fichas clínicas de inestabilidad clínica que no fueron tomados en cuenta. En promedio, 6 horas y media antes del evento. Fíjense que eso era algunos que eran en el momento preciso, a las 0 horas, y otros hasta días antes de que se produjera. Y en promedio habían sido en ese periodo vistos 2 veces por el médico, pero el médico dio una indicación y no tomó como tratante toda la situación de lo que había que manejar del enfermo. Y esos pacientes en ese hospital significaron el 15% de los ingresos a UCI de ese año. Y estos pacientes que ingresaban ya una vez bien descompensados, en vez de cuando se pesquisaban al principio, tenían una mortalidad del 62%. Por lo tanto, la labor de enfermería muy importante es andar hinchando al equipo para que los pacientes que se vean mal simplemente sean tomados en cuenta y se traten precozmente, ya que precozmente es muchas veces muy fácil tratarlos. Bueno, muchas gracias por la atención en la clase. Les destaco que la sepsis es una enfermedad grave, es una enfermedad que precozmente puede ser tratada con mucha efectividad, pero a medida que pasan las horas, el paciente se va complicando y complicando por los mecanismos que hemos visto, trayendo en consecuencia un pronóstico muy ominoso a un enfermo. Muchas gracias, adiós.